Buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar lo que es la exploración del sistema vascular periférico. Para empezar, como cualquier otra exploración, tenemos que presentarnos con nuestro paciente, hacer el adecuado lavado de manos y además pues preguntarle su nombre y decirle al paciente que todo lo que sucede aquí va a ser totalmente confidencial. Normalmente para iniciar esta práctica le pediríamos al paciente que estuviese sentado en el borde de la cama para se puede empezar con lo que es la inspección de la extremidad superior, pero en este caso pues usaremos un muñeco como ejemplo. Y bueno, para empezar con lo que es la exploración, pues iniciaremos con lo que es la inspección de la extremidad superior. La extremidad superior pues comprende desde que es los pulpejos de los dedos hasta el hombro. Entonces vamos a observar que no haya ninguna lesión que nos llame la atención de ambas extremidades. Después, con el dorso de nuestra mano dominante, procederemos a inspeccionar la temperatura, tocando el brazo, la extremidad y verificando que no haya alguna diferencia de temperatura en los dos lados, o si es que no sea tan significativa. Después, con las uñas de nuestros dedos, palpar, presionar, de manera que va a bloquearse el flujo en cierta zona. Después de soltar, tendría que volverse a llenar en 2 segundos a lo mucho. Ya si es algo elevado, pues indicaría algún problema capilar, pues ya estaría muy retardado. Y después procedemos a evaluar lo que son los pulsos. Los pulsos que tenemos en la extremidad superior son el pulso braquial, radial y cubital. El pulso braquial se ubica en la fosa del codo, a lo largo del lado interno del bíceps braquial. Se flexiona un poco el codo, se identifica el bíceps y se presiona y se distingue el pulso, digamos que es aquí en esta zona. Después, para ubicar el pulso radial, vamos a tomar la mano del paciente y en la zona externa, parte anterior de la articulación de la muñeca, dedo medio e índice, se palpa. Igual para el cubital, parte anterior de la muñeca, de la articulación de la muñeca, pero porción interna. Radial es porción externa, cubital es porción interna. Se presiona y se detecta también. Debe evaluarse en las dos extremidades de manera que no haya alguna diferencia de presión, que no debería ser muy significativa. Y bueno, un pulso más que podemos encontrar es el de la aorta abdominal, que se presiona, teniendo el paciente acostado, y se presiona del lado izquierdo del abdomen para poder identificarlo. La siguiente parte en la exploración del sistema vascular periférico es la auscultación de los pulsos. Los pulsos deben presentarse sin ruidos y en caso de que llegase a detectarse un ruido ya podría indicarnos alguna patología cardíaca o alguna patología arterial como tal. En este caso voy a ocupar un estetoscopio improvisado porque el muñeco es muy pequeño y pues se me hace que se adapta mejor. Entonces, para palpar los pulsos, que son el carotidio, que es más o menos a nivel del cuello, por aquí, el pulso subclavio, que está justo arribita de lo que es la clavícula. Luego el abdominal, que es volviendo a recordar, es en el abdomen, porción más que nada izquierda. Se presiona y se puede identificar el pulso. Más que auscultarlo, creo que sería sentirlo. Después el pulso femoral, que es más o menos a la altura del conducto inguinal, digamos que por aquí, por esta zona, lo palpamos y luego lo auscultamos. Después el popliteo, se le pediría al paciente que flexionara su pierna y detrás de la rodilla pudiéramos identificar el pulso popliteo. Y creo que serían los pulsos importantes. Después debe también de auscultarse la fosa supraclavicular y la fosa infraclavicular, y además de tomar la presión de preferencia en todos los pulsos posibles para descartar alguna diferencia notoria o significativa de presión. Lo último a realizarse en la extremidad superior es la prueba de Allen o el test de Allen. ¿En qué va a consistir? El test de Allen lo que hace es evaluar lo que es el arco palmar formado en la palma de la mano. Se le va a pedir al paciente que ponga su mano así en supinación, de manera que nosotros podamos tomar
con nuestras dos manos ocluir lo que es la arteria radial y la arteria cubital. Le pedimos al paciente entonces que ponga su mano en supinación y de frente a nosotros le ocluimos las dos arterias y le pedimos que abra y cierre la mano de manera que pues toda la sangre se vaya drenando y la mano adquiera como una palidez, y pues después liberar lo que es el lado cubital, y eso debería lograr que la circulación vuelva a la mano. Entonces se vuelve a ocluir, se le vuelve a pedir al paciente que vuelva a abrir y cerrar la mano, y ahora se destapa o se suelta el lado del pulso radial, y así verificar que del lado radial también haya un flujo adecuado y no esté obliterada o tenga algún problema de ese lado. Y además también debemos recordar que la prueba, o sea, lo que es el llenado capilar, tiene que durar a lo mucho 5 segundos, si no nos indicaría ya un problema a nivel, pues a nivel ya sea dependiendo del lado del que se haya dejado de ocluir, y pues podría indicarnos un problema mayor. Después de realizar lo que es la inspección de las extremidades superiores, se va a proceder con la exploración de las extremidades inferiores, y esto va también con la inspección pues de las mismas, ¿no? Se debe hacer de lo que es de pies hasta la cintura, hasta la cadera, ¿sí? Se debe evaluar que no haya edema, que no haya ninguna úlcera, ninguna cicatriz, nada que nos llegase a llamar la atención, y después procedemos con lo que es la palpación. Igual con el dorso de la mano dominante vamos a palpar ambas extremidades desde los pies hasta la cadera, así de manera ascendente, y pues ir descartando que no haya cambios de temperatura, pues un cambio de temperatura podría indicarnos a una insuficiencia arterial pues periférica. Después con nuestros con las uñas presionar contra el paciente, y esto va a generar una palidez que tiene que volver, o se tiene que enrojecer, o tiene que haber rubor en 5 segundos. Pues si llegase a haber más, podría indicarnos alguna patología oclusiva arterial que no permite que sea un flujo correcto, y si llegase a tardar pues más de, digamos, 8 o 10 segundos, pues ya podría indicarnos que realmente hay un problema oclusivo muy grave. La siguiente parte de la exploración de la extremidad inferior es la palpación. La palpación nos va a ayudar a identificar lo que es el pulso femoral, pulso popliteo, pulso tibial posterior y el pulso pedio. Hay que recordar que estos pulsos, todos los pulsos se van a graduar en cruces del 1 al 4, siendo 2 y 3 un pulso normal. El primer pulso que vamos a palpar es el pulso femoral. El pulso femoral se ubica en el camino medio entre lo que es la espina ilíaca anterosuperior y lo que es la sínfisis del pubis. Entonces aquí, digamos que es por aquí, presionamos y ahí podemos detectar el pulso femoral. El pulso popliteo le vamos a pedir al paciente que se coloque en decúbito prono, y vamos a flexionar su rodilla, su pierna, no puedo en este caso, pero en la fosa poplitea vamos a presionar con nuestros dedos medio e índice, vamos a hacer presión y tendríamos que sentirlo. Si no se siente, podemos pedirle al paciente que se ponga en decúbito supino, y doblamos la rodilla del paciente hacia un poco, y presionamos también en la fosa poplitea, y podríamos sentir también su pulso de esa manera. El siguiente pulso que vamos a encontrar es el pulso tibial posterior, que se ubica por detrás de lo que son los malleolos internos del paciente. Vamos a poner nuestra mano en el talón y con los dedos índice y medio vamos a presionar por detrás y ligeramente debajo del malleolo interno, y ahí es donde podríamos identificar el pulso. Es difícil de identificar en pacientes con engrosamiento de la piel. El siguiente pulso es el pulso pedio. El pulso pedio se va a encontrar en lo que es el dorso del pie, al lado de lo que es el extensor propio del primer dedo. Vamos a utilizar 3 dedos para poder encontrarlo. Puede ser difícil, pero si no se palpa, podemos movernos. Obviamente considerando que este pulso puede ser, o puede no estar de manera congénita, o puede simplemente estar moviéndose, o puede haberse bifurcado de manera diferente a lo normal o a lo usual.
Después tenemos que presionar para descartar que haya signo de fobia, que normalmente está presente en pacientes con edema, que es esa esa concavidad que se genera al momento de presionar. Después tenemos que palpar el trayecto de las venas safenas hasta lo que es la cadera, y después medir ambas piernas con una cinta métrica para verificar que no haya asimetría entre una y otra. Lo siguiente en la exploración de la extremidad inferior es la prueba de Buerger. ¿Cómo se va a realizar esta? Le pedimos al paciente que se recueste y después vamos a levantar su extremidad a 45 grados, cosa que no puedo hacer, pero lo general es que haya un cambio de coloración a los 45 grados de la pierna. Si llega a haber una de coloración antes de los 20 grados, puede ya indicarnos alguna patología. Y bueno, se le pide que la incline a la 45 grados, flexionando lo que es el pie por al menos 2 minutos. Después se le va a pedir al paciente que deje colgar su su pierna en la cama, para así evaluar que haya un regreso pues de la sangre. Si llegase a tardar este tiempo de regreso más de 5 segundos, ya podría indicarnos una patología oclusiva de lo que es las arterias. A continuación se va a proceder a realizar lo que es el índice tobillo-brazo, que pues básicamente es un valor que nos permite pues identificar más o menos la relación entre el pulso en los tobillos y en los brazos. Para medir en la extremidad superior vamos a ocupar un ecodoppler y un esfingomanómetro. Vamos a utilizar como referencia el pulso braquial, el flujo de la arteria braquial en el codo. Se va a colocar ahí el ecodoppler, y después con el esfingomanómetro vamos a proceder a insuflarlo hasta que esté ocluido totalmente el flujo. Todo esto mientras lo visualizamos en el eco. Se visualiza, se insufla, y luego, después de que se ocluye totalmente el flujo, se aumenta todavía unos 20 milímetros de mercurio más. Después se empieza a soltar a relación de 2 milímetros de mercurio por segundo, y hasta que se empiecen a escuchar los primeros ruidos en la arteria es donde se va a soltar y se va a liberar toda la presión. Se va a hacer en las dos extremidades y se va a tomar en cuenta la más alta. Después se va a proceder a tomar los flujos la presión en lo que es la arteria pedia y la tibial posterior. Con el ecodoppler también se va a medir el cese de ambas, igual insuflando el esfingomanómetro hasta que se ocluya el flujo, y después unos 20 milímetros de mercurio más. Después se va a ir desinflando a razón de 2 milímetros de mercurio por segundo hasta que se escuchen los primeros ruidos, y ya ahí se suelta toda la presión, y vamos a tomar la que nos indique más alta de ambos pies. Después se van a tomar estos datos, el dato de la extremidad inferior mayor y el dato de la extremidad superior mayor, y se va a dividir el del tobillo entre lo del brazo, y nos va a dar un valor entre 0.91 y 1.39, que serían los valores como limítrofes, y un valor intermedio entre estos ya sería un valor normal. Ya si se encuentra abajo es patología, si se encuentra por encima también es patología. La siguiente prueba de la extremidad inferior es la prueba de Trendelenburg, que va a consistir en pedir al paciente que se acueste boca arriba, después levantar su extremidad a 45 grados y empezar a hacer presión sobre las varices que estén presentes de distal a proximal hasta que estén todas vaciadas. Después se va a poner una cinta compresiva en la vena safena por debajo de su unión con la vena femoral, y después se le va a pedir al paciente que baje la extremidad y se va a evaluar qué tan rápido es el llenado. Si el llenado es lento se considera una prueba negativa, pero si es rápido se considera una prueba positiva. Después se remueve lo que es la cinta compresiva, y si sigue siendo un flujo lento, normal, suele ser pues una prueba negativa, pero si es un flujo rápido de abajo para arriba, va a ser una prueba
también positiva. Así que podría ser positivo, positivo, negativo, 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 positivo, positivo, negativo. La siguiente y última prueba es la prueba de Perthes. ¿En qué va a consistir? Bueno, esta lo primero que nada va a evaluar lo que son las venas perforantes y profundas. O sea, va a verificar que el sistema venoso profundo esté funcionando de manera correcta. Se va a colocar una cintilla compresiva proximal a lo que son las dilataciones varicosas. Después se le va a pedir al paciente que camine por 5 minutos. Si al momento de que el paciente está caminando, las varices empiezan a hincharse y empiezan a provocar dolor, podría indicarnos que hay una alteración del sistema venoso tanto profundo como a lo mejor el superficial. Pero en cambio, si al momento de caminar no hay una dilatación tan notoria y no hay dolor, pues podría indicarnos que hay un sistema perforante y profundo adecuado. Después de terminar con lo que es la exploración, procedo a lavarme las manos y pues despedirme del paciente. Un placer.